Conocimiento. Continuando nuestros estudios en la doctrina bíblica del hombre, psicología bíblica. Conocimiento. Colosenses capítulo 3 en 5, 10. Haced morir, pues, todo lo que pertenece a vuestra naturaleza terrenal, la inmoralidad sexual, la impureza, la lujuria, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Por causa de esto, viene la ira de Dios. Vosotros solíais andar por estos caminos, en la vida que una vez vivisteis. Pero ahora también debéis despojaros de todas estas cosas: ira, enojo, malicia, calumnia y palabras obscenas de vuestros labios. No os mintáis los unos a los otros, ya que os habéis despojado de vuestro viejo yo con sus prácticas y os habéis revestido del nuevo yo, que se renueva en el conocimiento a imagen de su Creador. En este pasaje San Pablo cita las malas obras de la naturaleza caída del hombre que ahora han sido desechadas por los creyentes, que se han revestido del hombre nuevo que se renueva a imagen del que lo creó. El lenguaje aquí es muy interesante. La frase, hombre nuevo, también puede ser traducida y quizás mejor traducida al inglés moderno como, el hombre joven. En otras palabras, cuando somos renovados en Jesucristo somos un hombre nuevo, somos un hombre joven. Tenemos una nueva capacidad para crecer, para absorber nuevas experiencias y asimilarlas y, como resultado, tenemos una vitalidad renovada. El hombre viejo y sus obras están abolidos, y el hombre nuevo en Jesucristo se renueva constantemente. Hay aquí un contraste que, a primera vista, resulta sorprendente, y en otros lugares establece la analogía. Pero aquí está tratando el meollo del asunto, que es, por un lado, decir: aquí están las obras malas del hombre viejo, y aquí están las maravillosas obras piadosas del hombre nuevo o joven en Jesucristo. No contrapone obras malas y obras buenas. Lo que hace, en cambio, es decir: aquí están las obras viejas, las obras malas del hombre viejo que hemos de mortificar, que hemos de matar. Y habiéndonos revestido del hombre nuevo o joven, ¿somos renovados en términos de qué? ¿Buenas obras? No, en conocimiento. A imagen del que lo creó. Este es un uso sorprendente, pero el conocimiento por supuesto es básico para la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre es conocimiento, justicia, santidad, con dominio sobre las criaturas. En consecuencia, el conocimiento es básico para la imagen de Dios en el hombre. Sin embargo, cuando San Pablo utiliza la palabra conocimiento, emplea una de las dos palabras griegas que se utilizan específicamente en las Escrituras para referirse al tipo de conocimiento que se renueva en el cristiano. La palabra es epignosis. Ahora hay otra palabra en griego para conocimiento, que es gnosis. De donde vino el gnosticismo de la temible herejía que por algunos siglos plagó la iglesia primitiva, en la que básicamente es la perspectiva del hombre moderno. ¿Cuál es la diferencia? La gnosis es el conocimiento en abstracto. Si estuviéramos interesados en el conocimiento gnóstico, en la gnosis, diríamos si se llega al conocimiento de cualquier persona que es hombre o mujer. Luego analizaríamos el significado de la masculinidad y de la feminidad, la diferencia de las estructuras corporales, el peso comparativo, el tamaño comparativo, y finalmente diríamos: esto es exactamente lo que es fulano o mengano. Masculino o femenino, en términos de todas estas clasificaciones en las que hemos entrado. Sería puramente abstracto. Pero la epignosis no es abstracta. Diría: sí, todo esto es verdad, pero esta persona es también mi mujer o mi marido con estas características particulares, o esta persona es un individuo al que conozco y quiero o al que conozco y no quiero, porque es un réprobo. En otras palabras, la epignosis no solo implica conocimiento, sino que relaciona el conocimiento con nosotros y supremamente con Dios, de modo que nunca es conocimiento en abstracto. Nuestro Señor utilizó la epignosis cuando dijo: conoceréis la verdad. Yo soy la verdad. Por tanto, conocer la verdad no es solo saber todo sobre Jesucristo en términos de escritura. Tiene toda la plenitud de la gnosis, sino también estar relacionado con Él. Decirle: tú eres mi Señor y mi Salvador. De modo que la epignosis implica, en efecto, la plenitud de la gnosis, pero siempre es más que eso. Implica una relación con la persona. Nuestro conocimiento mutuo es epignosis. No nos miramos unos a otros de forma abstracta, no nos divorciamos unos de otros de Dios o de nuestro sentido. Por eso, al conocernos,
nuestro conocimiento es intensamente personal y siempre religioso. Intentamos evaluarnos unos a otros en términos de la palabra de Dios, en términos de las Escrituras. A lo largo de los años, hemos llegado a separarnos de algunas personas por su comportamiento, lo que ha provocado la separación de algunas personas por su comportamiento ante Dios. Ha sido la epignosis la que nos ha llevado a separarnos de ellos porque nuestro conocimiento en todo momento ha sido un conocimiento religioso, nunca abstracto. El conocimiento abstracto, la gnosis, es un intento de interpretar todo hombre y todas las cosas sin referencia a Dios. Pero, ¿qué queda de una cosa cuando Dios se abstrae de ella? Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho. Saca a Dios del mundo y no hay mundo, no porque el mundo sea una parte de Él, eso es falso. Eso sería panteísmo. Sino porque el mundo fue creado por Él y es sostenido por Él, de modo que se disolvería en la nada si Dios no estuviera. Por tanto, tratar de conocer la verdad sobre ti mismo o sobre mí, sobre tu marido o tu mujer, al margen de Dios, decir que voy a tener un conocimiento abstracto, es decir, un conocimiento de algo de lo que Dios se abstrae. Es no tener ningún conocimiento. Porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Por eso el Dr. Cornelius Van Til ha dicho con tanta fuerza que el conocimiento de algo aparte de Dios es imposible. El ateo es culpable de esquizofrenia. Por un lado dice que no hay Dios y que todo es casualidad. Pero si todo es casualidad, entonces no hay sentido. Y nada puede existir realmente. Y no puede existir el conocimiento. Todo científico, por muy ateo que sea, cree en la predestinación, en la ley absoluta cuando trabaja en su campo. Porque dice que ciertas cosas suceden, que ciertas leyes científicas se cumplen, que ciertos hechos son predecibles. Todo lo cual presupone no el azar, sino una ley absoluta. Un consejo de predestinación de Dios. Pero, por supuesto, esto es precisamente lo que Adán y Eva buscaban, cuando el tentador vino a ellos y les dijo: «Seréis como dioses sabiendo el bien y el mal». Quería decir que conocerían el bien y el mal puramente en términos de sí mismos, que serían los dioses de la creación, el hacedor de las cosas. De modo que nada existiría a menos que ellos eligieran reconocerlo y decir este es su significado y esta es su realidad. Pero ese conocimiento del que habla la Escritura es epignosis, es personal, está relacionado en primer lugar con Dios y luego con nosotros en Dios. El conocimiento que se exige del hombre es, pues, un conocimiento a imagen de aquel que lo creó. Siempre que la Biblia habla de conocimiento, a no ser que se refiera al conocimiento de lo impío, habla de epignosis. Y la palabra, tanto en hebreo como en griego, tiene el mismo significado. De un conocimiento que se relaciona en primer lugar con Dios y su sentido último y después con nosotros. Así, en Génesis 4:1 leemos, y conoció Adán a su mujer Eva. Esto se refiere claramente a la relación sexual, pero la palabra conoció nunca se usa de la relación sexual excepto entre marido y mujer. Donde es una relación amorosa bajo Dios. Tiene otras palabras muy contundentes, para fornicación y adulterio. Pero la relación marital siempre se describe como y él la conocía. ¿Por qué la conocía? Porque implica una relación personal, un conocimiento, una comunión, bajo Dios. Es llegar a conocer a tu pareja, nuestro marido o esposa, bajo Dios y en términos de Dios, por lo que se habla propiamente de conocimiento. Como conocimiento. Es personal, está sobre todo centrado en Dios. Conocimiento en cada área significa un entendimiento del propósito de Dios para esa área, esa cosa, o propósito. Por lo tanto, es sabiduría. El conocimiento en el sentido bíblico es sabiduría. En Proverbios se habla de ella primero como instrucción o entrenamiento de corrección o reprensión que se gana con paciencia y tiempo. En segundo lugar, es entendimiento o perspicacia. En tercer lugar, es el buen trato, la sensatez, la sabiduría práctica. En cuarto lugar, astucia y discreción, consejos sabios. Y quinto es conocimiento o aprendizaje, especialmente de la verdad de Dios. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca sale conocimiento e inteligencia. Así muy definitivamente en las Escrituras el conocimiento es siempre bajo Dios y en términos de Él y su personal. Nunca abstracto.
Además, el hombre nunca puede escapar del conocimiento de Dios. Aunque haga mi cama en el infierno, he aquí que tú estás allí. No hay conocimiento que esté más allá de Dios o aparte de Él. Cuando Adán y Eva buscaron un conocimiento más allá de Dios para escapar de Dios y encontrarse a sí mismos, el resultado en lugar de conocimiento fue culpa y una huida del autoconocimiento. Se escondieron de Dios, el autor de todo conocimiento. Y se escondieron para poder conocerse a sí mismos. Por eso los opiáceos son un problema tan crónico de los impíos. Están huyendo del conocimiento de sí mismos, y por eso recurren a los narcóticos o al whisky o al licor, como un escape del conocimiento. Una de las cosas que me interesó mucho cuando fui por primera vez a las reservas indias fue el comentario de los indios cristianos acerca de los alcohólicos, que eran la mayoría de los indios, reconocían que era algo religioso. Estaban huyendo de Dios, buscando el olvido, escapar del conocimiento mediante la embriaguez del licor. La restauración del conocimiento significa que debemos revestirnos del hombre nuevo a imagen del que lo creó. La gnosis conduce a la culpa y, en última instancia, al suicidio. El conocimiento piadoso, según Proverbios 3:18 de la mañana, es árbol de vida a los que se aferran a él. Para los cristianos, tenéis la unción del Santo, y Él conoce todas las cosas. ¿Qué significa esto? No significa gnosis. No significa un conocimiento abstracto de todo. Nadie tiene ni puede tener eso. Lo que significa es epignosis. Significa que hasta que no nos convirtamos, hasta que no nos hagamos cristianos y tengamos esa unción del Santo, estamos prácticamente ciegos. No tenemos conocimiento verdadero. Somos como una persona que es tan miope que no puede ver más que los dedos ante sus ojos. Todo está oculto para ellos. No tienen conocimiento. Pero entonces, teniendo una unción del Santo, siendo rehechos en Jesucristo como un hombre joven, un hombre nuevo, se revisten de conocimiento, se ponen, por así decirlo, gafas. Y de repente todo se puede ver. Ahora no puedo ver lo que está a la vuelta de la esquina, pero ahora que tengo los medios para verlo, solo tengo que salir y puedo ver a la vuelta de esa esquina o a la vuelta de cualquier esquina porque ahora tengo ojos para ver. Todas las cosas en principio me son conocidas. Tengo la capacidad de comprender porque puedo relacionarlas con Dios. Tengo el principio por el cual todo conocimiento es posible. Pero cuando Adán y Eva trataron de conocer las cosas, de ser como dioses, de conocer las cosas aparte de Dios, se cegaron y no pudieron tener verdadero conocimiento. Así pues, la epignosis es patrimonio del cristiano. Por eso solo el cristiano es, en última instancia, la parada. Por eso, cuando el saber ha florecido durante un tiempo en zonas no cristianas del mundo, se ha marchitado rápidamente. En los libros de historia se lee sobre la llamada era de la Ilustración y la era del Renacimiento, el gran periodo del aprendizaje. Hace algunos siglos bajo los musulmanes, los árabes. Lo que no te dicen, que lo que un erudito Oscar Ed en los años 20 y 30 después de un largo periodo de estudio, alrededor de 20 a 30 años de estudio descubrió fue esto. De hecho, hubo durante un tiempo una gran cantidad de aprendizaje, una gran cantidad de tremendo crecimiento en la ciencia entre los árabes. Pero se marchitó. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje provenía de los hijos de madres cristianas que habían sido capturadas por los árabes. Representaba un trasfondo cristiano por parte de esos hijos, y muy a menudo un tipo oculto de fe. Y ese tipo de ciencia floreció mientras las fuerzas del Islam marchaban y absorbían mujeres cautivas. Cuando se acabó el suministro de mujeres cautivas, se acabó su ciencia. Y esta es la razón por la que, fuera del mundo no cristiano, no ha habido progreso. Y por eso retrocederá y desaparecerá si la fe decae. En pocas generaciones habrá desaparecido. Porque el conocimiento en abstracto acaba por perecer. Se suicida. Y las universidades de hoy son instituciones gnósticas y lo que propagan es el gnosticismo. Y sus propios hijos, los hijos de los gnósticos, están destruyendo las universidades hoy en día. El Dr. Nisbet, quizás el sociólogo más brillante de nuestros días en la Universidad de California Riverside, la abandona ahora para irse a Arizona en otra escuela. Como el libro saldrá muy pronto en el que tiene un capítulo sobre la decadencia y caída de las universidades, las últimas las instituciones medievales. Es una institución medieval, dijo, porque sus presupuestos son cristianos.
Ya hablamos de ello hace unos meses. La universidad presupone un Dios, un universo, una ley, un mundo bajo Dios. Pero la universidad moderna no se considera una universidad, sino una multiversidad. Hay cualquier número de verdades posibles, así que no hay un Dios, un universo, una ley. Es un multiverso en una multiversidad. Y por lo tanto se está desmoronando y tiene los días contados. Miss Beth tiene razón. La última de las instituciones medievales se está destruyendo a sí misma. Y podemos añadir que no puede reconstruirse a menos que se restablezca la fe cristiana. La gnosis que buscaban Adán y Eva, conocer todas las cosas aparte de Dios como Dios propio, conduce a la muerte. Pero nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas porque nos hemos revestido del hombre nuevo, que se renueva en el conocimiento a imagen del que lo creó. Tal conocimiento es el árbol de la vida para los que echan mano de ella. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, nos has llamado a conocerte y a saber todas las cosas en ti. Concédenos crecer siempre en el conocimiento, y que como hombres jóvenes en Jesucristo florezcamos y abundemos para ti. Oh Señor, tú sabes que el mundo que nos rodea yace en tinieblas y huye del conocimiento. Permítenos también, Señor, ordenar todas las cosas para ti, para que tu conocimiento brille y tu gracia salvadora abunde en un mundo que yace en tinieblas. Bendícenos para este propósito en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna pregunta ahora, en primer lugar con respecto a nuestra lección? Sí. Miembro del público pregunta pero no se le entiende. Debemos acercarnos al pecador con la palabra de Dios. Debemos alejarnos de ellos en cuanto a una relación personal donde decimos en efecto, no importa quién eres, nosotros todavía te amamos, y hacer luz de la incredulidad y el pecado. En otras palabras, cuanto más crecemos en la fe, más ofendemos a los impíos. Alguien que asiste de vez en cuando a estas reuniones pero que vive en otro lugar tuvo recientemente una experiencia muy desagradable. Como cristiano muy nuevo pensó que podría continuar su relación con alguien que era un amigo muy encantador y simpático, y no cristiano. Pero descubrió que era imposible más allá de cierto punto, porque la intimidad no es posible con tales personas. Si defiendes tu fe, eres una ofensa para ellos. Tus principios, tus normas, tus principios, tus normas en tu trabajo, tu vocación, son una ofensa. Se espera que doblegues la ley moralmente para hacer posible el tipo de cosas en las que ellos creen. No se puede hacer. Pero esto no significa que debemos ser odiosos hacia ellos. Debemos tratar de llevarlos al conocimiento de Cristo como Salvador, presentarles el Evangelio. Ahora bien, es posible que a veces nos sintamos muy alienados hacia los miembros de nuestra familia a causa de la fe. Los amamos y los odiamos al mismo tiempo. Eso es posible. Los amamos por su cercanía a nosotros y por lo que queremos que sean. Pero nos enfurecemos ante su pecado y su perversidad. Así que intentamos llegar a ellos y nos separamos de ellos. Miembro del público pregunta pero no se le entiende. No entendí eso. Sí, claro. Hoy en día hay mucha pretensión de amar porque todo el mundo piensa que el amor lo es todo. Y he visto casos en los que la gente habla de amor cuando prácticamente está escupiendo a alguien con odio. Esto del amor es realmente asombroso a veces, en el odio que se manifiesta en nombre del amor. Sí. Miembro del público pregunta pero no se le entiende. Sí. Epignosis significa conocer todas las cosas bajo Dios, de modo que reconozcamos que el propósito de Dios y el sentido de Dios es lo que gobierna. Así, para ilustrarlo, en un matrimonio piadoso, marido y mujer se conocen sexualmente o día a día en su comunión en términos de epignosis bajo Dios. Su relación se rige por la ley de Dios. Pero en una relación adúltera, no se trata de epignosis sino de gnosis, de intentar utilizar a alguien en abstracto. Lo mismo ocurre con la naturaleza. La gente es culpable de gnosis cuando quiere explotar la naturaleza por lo que puede hacer por ellos. Pero en términos de la creación de Dios, para ser utilizado bajo Dios en términos de su ley. Del mismo modo, en tu trabajo. Cuando tratas de conocer mejor tu campo, para poder servir mejor a Dios, para servir mejor al hombre, para ser un mejor artesano en tu oficio particular, y más capaz de mantener tu hogar. Esto es epignosis, como ves.
Siempre está relacionado con un propósito por encima y más allá de la cosa misma, y por encima y más allá de ti mismo. Miembro del público pregunta pero no se le entiende. Oh, sí. Sí. Sí, lo tomas con fe, lo que significa en relación con Dios, y luego buscas y buscas en términos de Dios. Eso es epignosis, pero en gnosis es totalmente abstracto. Totalmente abstracto. Es como la gente que creo que mencioné la semana pasada, los estudiantes que conocí en Indiana y en otros lugares que querían discutir sobre el aborto sin ninguna relación con cuestiones morales o espirituales. Era un problema totalmente abstracto. ¿Era posible practicarlo libre y fácilmente sin ningún peligro, de forma que fuera una cirugía médicamente limpia y sin problemas? Para ellos no había ningún problema, si el individuo lo deseaba debía tenerlo. Era un problema científico que se había resuelto hacía algún tiempo, por lo que no había problemas médicos asociados a él, ningún peligro, por lo tanto debía hacerse. Ahora ese tipo de cosas es gnosis. Tratar de tener un conocimiento y una idea sobre algo en abstracción de Dios, una abstracción de cuestiones morales y personales. Sí. Miembro del público pregunta pero no se le entiende. Muy buena pregunta. ¿Cuál es el significado de esotérico? Esotérico significa conocimiento oculto, opuesto a exotérico que es conocimiento abierto, conocimiento público. Esotérico significa oculto tanto para Dios como para el hombre. Es el conocimiento por el que el individuo, como Dios, establece un mundo de sentido. Así como Dios dice, hágase la luz, el esoterista dice, hágase la luz, y es significativo que gran parte del conocimiento esotérico utilice esa imagen de, hágase la luz, pero en términos esotéricos, es el individuo haciendo de Dios. Su mismo nombre tiene la vida que es y una de las rutas esotéricas más importantes fue originalmente la confianza de Lucifer. Y luego se cambió a la Lucis Trust porque Lucifer molestó a algunas personas. Pero la misma idea sigue ahí. Y muchos de los grupos esotéricos se llaman a sí mismos portadores de luz. Juegan con toda esta imaginería. Es una vida privada. Ellos como Dios traen a una situación. Ellos crean luz de una oscuridad. Ellos están siendo ningún Dios por ahí, sin sentido. Ellos como la fuente de luz establecen la vida. Por eso todo esoterismo es antidios. Sí. Miembro del público pregunta pero no se le entiende. Sí, la pregunta es, ¿hay un buen uso del esoterismo? Y nunca he encontrado un buen uso de él. Cuando nuestro Señor dice que el significado está oculto, no quiere decir que sea esotérico. Está oculto a la incredulidad. Está abierto a cualquiera que crea. Así que lo que es una apertura que solo está oscurecida por el hecho de que los hombres están ciegos por la falta de fe, y siempre que has tenido una interpretación esotérica de las parábolas, y éstas se han hecho, es por que tratan de afirmar que Jesús era uno de los maestros tibetanos ocultos que pasó sus años ocultos en el Tíbet y así sucesivamente, por lo que estas interpretaciones esotéricas de las escrituras son muy peligrosas. Conducen a conceptos radicalmente anticristianos. Si no hay más preguntas, me gustaría llamar su atención sobre algo que estaba en el periódico el lunes pasado. Washington, D.C., el Tribunal Supremo confirmó hoy 5-4 el poder de los estados para limitar lo que un hijo ilegítimo puede heredar de sus padres naturales. El fallo dividió al tribunal en dos grupos muy enfrentados, con la minoría criticando a la mayoría por apoyar una discriminación injusta. El juez Hugo L. Black habló en nombre del tribunal en una sentencia que otorga a todos los estados el poder de dictar normas para establecer, proteger y fortalecer la vida familiar, así como para regular la disposición de los bienes. Su antiguo colega en la vieja ala liberal del ahora disperso Tribunal Warren, el juez William J. Brennan Jr., dijo, en un airado descenso, la decisión de hoy ni siquiera puede pretender ser una decisión basada en principios. Dirigiendo su ataque obviamente a Black, Brennan escribió, esto es sorprendente de los jueces que hasta ahora han condenado tan vigorosamente la toma de decisiones basada en predilecciones personales. Un poco más adelante dice, el caso de Luisiana, en el que una niña negra de 9 años no ha podido participar en la herencia de $15,000 de su padre. Este reconoció ser el progenitor de la niña, pero no la adoptó ni la nombró en testamento. De hecho, no dejó testamento. Ahora bien, hace 1 año y medio, cuando tratamos de las leyes bíblicas de la familia y la herencia,
señalé que existía este hilo, y ahí está. El Tribunal Supremo estuvo a un voto de derribar la última de nuestras leyes cristianas sobre la herencia. En el mundo pagano, la familia no tenía derechos reales ante la ley. En Roma, por ejemplo, cuando un hombre moría podía ser una tragedia para la familia porque podía haber, y era muy común, hijos ilegítimos al lado o una amante que podía ser la única heredera, y la familia eliminada por completo. Y este tipo de cosas prevalecían ampliamente. Y significaba que la familia estaba totalmente indefensa. Además, si una viuda heredaba podía significar también que casi cualquier hombre que se hiciera su novio podía enajenarlo todo de los herederos. Así pues, la familia en el mundo antiguo, aparte de la Biblia, estaba totalmente indefensa ante la ley, no tenía ninguna norma jurídica. Ahora bien, bajo la emperatriz Teodora, la consorte o esposa de Justiniano, que ella misma tuvo una experiencia tan trágica porque procedía de un hogar no cristiano. Su padre había muerto, ella y su hermana y su madre habían sido vendidas a la prostitución. Insistió cuando su marido se convirtió en emperador en que el código legal fuera totalmente revisado en términos de las escrituras. Y el resultado fue que la herencia quedaba en familia. La desheredación podía ser posible en términos de un pródigo o un réprobo, un hijo incrédulo, pero no podía ser alienado de la familia. Un hijo ilegítimo no tenía derecho, un amante no podía aparecer y reclamar nada. La herencia era propiedad de la familia. Ahora estamos a un voto de destruir esto. Además, el Estado se ha convertido en el primer heredero mediante los impuestos de sucesiones. También tenemos un caso de alguien que es miembro de este grupo en el que se está impugnando una herencia porque uno de los herederos, que vive al otro lado del país, tiene deudas y se está intentando embargar lo que van a recibir todos los herederos para reclamar toda la cantidad. En otras palabras, la ley se está rompiendo constantemente, y esto significa la destrucción de la familia. Significará lo que una vez significó en el mundo pagano, que cualquiera puede presentarse y decir que tiene una relación con la persona que murió. Que eran una amante o un hijo ilegítimo, o un novio, y reclamar derechos sobre la herencia. O decir que en presencia de testigos se les prometió algo. Significa que lo que estamos viendo hoy en nombre de la igualdad y la igualdad de derechos para todos. Guerra. Se está librando una guerra total contra la familia. Bajo la ley bíblica que una vez prevaleció en nuestro país, la casa de un hombre era su castillo. El Estado no podía entrar en ella para cobrarle impuestos, un invasor al anochecer podía ser fusilado, en cualquier momento un intruso violaba la ley. Además, esa propiedad no solo estaba fuera del poder tributario del Estado, sino que el derecho de herencia estaba dentro de la familia y controlado por la familia. No podía enajenarse. Y hoy en día eso está siendo cuestionado. Y esto es un hecho muy grave porque significará la destrucción de la familia. Fue una dura batalla por parte de los cristianos establecer que la familia es una unidad básica de la sociedad y proteger a la familia por ley. Ahora esas leyes están siendo constantemente destruidas. Esto, por lo tanto, plantea una crisis tanto religiosa como civil. No cambiará hasta que haya una renovación de la fe y del conocimiento cristiano, de modo que la gente vuelva a ver las cosas en su justa perspectiva. Ahora bien, puede sonar duro para esta niña de color de 9 años que no recibe su parte de los 15,000, pero a la larga es lo mejor para ella, porque significa que la familia es básica en términos de escritura en el derecho civil. Cuando ella tiene una familia, ella está protegida y sus hijos están protegidos y no hay protección bajo el paganismo. Ninguna en absoluto. Significaba en el mundo pagano que cuando una persona era senil o anciana, había una competencia salvaje para apoderarse de sus bolsos. Hablarles en presencia de testigos para prometerles todo, y luego ir a la corte para destruir cualquier reclamo que una esposa, esposo o hijos pudieran tener. Significaba que la familia era la más indefensa de todas las unidades, porque como cosa rutinaria sus derechos. Bueno, no tenía derechos ante la ley. Cualquiera tenía los mismos derechos. Esta es una crisis legal muy grave. Sí. Miembro del público pregunta pero no se le entiende. Porque hoy en día se ha abusado mucho de la palabra familia. En los años 50 se publicó un libro llamado La familia del hombre, es decir, todas las personas.
De modo que la palabra familia hoy está siendo progresivamente usada para incluir a toda persona, y la idea de la antigua familia de sangre bajo Dios como la unidad básica de la sociedad está bajo ataque. Recuerden que en el carácter mesiánico de la educación americana cité a James Bryant Conant, diciendo que la familia era una institución aristocrática y que tenía que desaparecer porque cada padre quiere lo mejor para sus hijos y no provee para los niños en África, Asia, o en los barrios bajos, como lo hace para sus hijos, y cuán terrible y malvado es eso. Y por eso dijo, entre la familia y la democracia el conflicto es ineludible. Bueno, es una cosa triste cuando hay guerra y una de las partes no sabe que está siendo combatida y es una guerra a muerte. Y este es el triste hecho de hoy, que en ninguna parte, si vas a las iglesias o en las escuelas cristianas o en los clubes de mujeres, se dice nada sobre el hecho de que hay una guerra contra la familia que está diseñada para destruirla. Acabarla totalmente. Así que la familia Manson utilizaba la palabra en el sentido moderno. En un sentido sin sentido en lo que respecta a las escrituras. Sí. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. Sí, en nombre de los derechos humanos están haciendo la guerra a los derechos de propiedad, pero cuando están haciendo la guerra a los derechos de propiedad, ya ves, aquí está la gnosis. Para extraer una cosa. No, la propiedad no existe en abstracto, la propiedad es de las personas, es personal. Así que contra lo que están haciendo la guerra cuando hacen la guerra contra los derechos de propiedad es la familia. La propiedad familiar privada. Porque cuando yo poseo una propiedad, mi mujer y mis hijos tienen ciertos derechos comunitarios sobre esa propiedad. Nadie más los tiene, solo ellos. Así que la propiedad siempre está orientada a la familia. Los únicos lugares donde no es así es donde algunas viejas influencias paganas aún permanecen, Texas y Luisiana, ya que tienen ciertos franceses y españoles que no son cristianos, tienen algunas cosas muy feas en lo que respecta a la familia, especialmente la esposa y la propiedad. Si no hay más preguntas o comentarios, un recordatorio. Este jueves, 8 de abril, el Dr. Truman Davis MD hablará en Pacific Christian College, 4835 Anaheim, a las 9:30 de la mañana, sobre la crucifixión de Cristo desde una perspectiva médica. Inclinemos ahora nuestras cabezas para la bendición. Y ahora vayan en paz, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los bendiga y los guarde, los guíe y los proteja, hoy y siempre.